Bueno, en esta sesión clínica vamos a ver el abordaje del paciente hipertenso desde atención primaria, y para ello Dina y yo nos hemos basado principalmente en la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología y la guía de la Sociedad Europea de Hipertensión. Aquí tenemos un pequeño índice sobre los apartados que vamos a ir siguiendo y bueno, como ya sabéis, la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, tanto por sus repercusiones como su elevada prevalencia. De hecho, se considera que es la mayor causa evitable de enfermedad cardiovascular y de mortalidad por cualquier causa, tanto en Europa como a nivel mundial. La prevalencia mundial en 2015 se estimaba en unos 1.130 millones, lo que suponía que afectaba a un 30-45% de la población adulta, y ese porcentaje aumentaba a más del 60% en la población mayor de 60 años. En España los datos de los que disponemos son los del estudio Diabetes realizado en 2010, que vienen a decirnos que se afectaba el 42,6% de la población mayor de 18 años. Se estima que esa prevalencia con los años pues vaya aumentando, dado el envejecimiento de la población, los estilos de vida poco saludables, y el número de pacientes hipertensos pues aumente un 15-20% en 2025, alcanzando los 1.500 millones. De hecho, ya en 2021 la OMS registraba unos 1.280 millones de personas afectadas por esta patología. Y además del problema de la prevalencia, pues debemos tener presente también que se considera que están diagnosticados y tratados menos de la mitad de los pacientes y que tan solo 1 de cada 5 de esos pacientes tiene bien controlada la enfermedad. La asociación de estos niveles de presión arterial con estos riesgos cardiovasculares o complicaciones cardiovasculares renales es continua, de manera que establecer un límite claro exacto entre lo que sería hipertensión y normotensión pues no es fácil. Entonces, ¿cómo podemos definir la hipertensión arterial? Se han realizado diversos estudios. Bueno, antes de nada decir que esa asociación continua entre los valores de presión arterial se viene viendo desde niveles muy bajos de presión arterial, de sistólicas de 115 y diastólicas de 75. Entonces, para definir la hipertensión arterial, lo que se ha hecho es que se ha ido realizando diversos estudios clínicos y en base a los resultados se define como aquel nivel de presión arterial en el cual los beneficios de un tratamiento, ya sea intervención en el estilo de vida o bien farmacológico, sobrepasan los riesgos. Se establece el límite en los 140-90 milímetros de mercurio. Se clasifica los niveles de presión arterial en 7 grandes grupos: óptima, normal alta, hipertensión arterial de grado 1, grado 2, grado 3 y la hipertensión sistólica aislada. Estos valores son los mismos para la población adulta que anciana. Lo único que se modificaría es en el caso de niños y adolescentes, que se siguen tablas de percentil. En cuanto a la etiología, en el 90-95% de los casos la causa es desconocida, que es lo que conocemos como hipertensión esencial o primaria. En este caso, lo que ocurre principalmente, el factor principal del desarrollo va a ser una disfunción endotelial, es decir, que hay un desbalance entre la secreción endotelial de sustancias vasoconstrictoras, vasodilatadoras y secundariamente una activación excesiva del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y sobre estos dos factores van a influir una predisposición genética, que va a ser importante, y factores ambientales como el sobrepeso, el sedentarismo, los hábitos de dieta, los hábitos poco saludables, la dieta o el consumo de tóxicos como el alcohol. Y por otro lado, pues tendríamos la hipertensión arterial secundaria, que sería un 5-10% de los pacientes, y en estos casos tenemos una causa que se puede identificar y que se puede tratar de manera específica. Aquí lo más importante va a ser saber cuándo debemos sospecharla, porque el hecho de hacer una detección temprana y una intervención temprana en estos pacientes puede ser curativo. Sin embargo, si se retrasa el diagnóstico y la intervención en los pacientes, el hecho de esas cifras de presión arterial mantenida en el tiempo puede acabar ocasionando daño vascular y orgánico que lo que hace es perpetuar que la presión arterial se mantenga elevada. En esta tabla, bueno, se recogen las causas de hipertensión arterial secundaria más frecuentes según el grupo de edad.
De forma general, las causas más frecuentes son las enfermedades renales parenquimatosas, la enfermedad renovascular, causa endocrina como el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de apnea y hipopnea del sueño y la hipertensión arterial asociada a fármacos o drogas, como incluido el alcohol. En niños y adolescentes, sobre todo, debemos pensar en enfermedades del parénquima renal y en la coartación de aorta, y además tener en cuenta algunas alteraciones monogénicas, pero son muy infrecuentes. Hemos dejado después una tablita en la que se recogen por si queréis echarle un vistazo. En adultos jóvenes igualmente hay que pensar en las enfermedades del parénquima renal, y en mujeres principalmente tener en cuenta la displasia fibromuscular. Y ya en adultos de mediana edad se deben sospechar más causas endocrinas como el aldosteronismo primario, el síndrome de apnea obstructiva del sueño o el síndrome de Cushing, y en adultos mayores la enfermedad renovascular aterosclerótica. Bueno, esta tabla viene a recoger todas las causas que hemos dicho y te indica un poquito los síntomas y signos que nos deben hacer sospechar de ello y las pruebas de cribado que deberíamos de realizar. No se deben olvidar las causas farmacológicas, que es importante preguntar por el antecedente cronológico, ¿no?, de el inicio de la toma del fármaco y la aparición posterior de la hipertensión. Entre los fármacos habituales se suelen encontrar los anticonceptivos orales, descongestivos nasales como la fenilefrina, inmunosupresores, antiangiogénicos, esteroides anabolizantes o los AINES. Y bueno, estas son las causas genéticas monogénicas, que son muy frecuentes y no vamos a entrar en detalle en ello para no alargar demasiado la sesión. ¿Cuándo sospechar hipertensión secundaria?, que vendría a ser lo más importante de este apartado. Pues en pacientes jóvenes de menos de 40 años que tengan hipertensión arterial de grado 2 por encima de 160 a 100 milímetros de mercurio, o la aparición de hipertensión de cualquier grado en la infancia, ante una elevación repentina de la presión arterial en pacientes que previamente eran normotensos documentados, una hipertensión arterial resistente, que como veremos después en la que se define como la que no responde al tratamiento óptimo con 3 fármacos, uno de ellos un diurético, hipertensión arterial grave o emergencias hipertensivas ante daño orgánico extenso, cuando tengamos características clínicas o bioquímicas que nos orienten a causas endocrinas, ante características clínicas de síndrome de apnea obstructiva del sueño y síntomas compatibles con feocromocitoma o antecedentes familiares del mismo. Como habíamos dicho antes, la relación entre la presión arterial y los eventos cardiovasculares es continua, en concreto con ciertos eventos como el ictus hemorrágico, el ictus isquémico, el infarto agudo de miocardio, la muerte súbita, la enfermedad arterial periférica y además la enfermedad renal terminal. Se ha visto también una evidencia acumulada de un aumento del riesgo de aparición de fibrilación auricular en los pacientes con hipertensión, y recientemente también se está viendo que hay los niveles elevados prematuros de presión arterial se relacionan con mayor riesgo de deterioro cognitivo y de demencia. De hecho, la hipertensión arterial fue el principal factor asociado con mortalidad prematura en 2015, siendo responsable de 10 millones de muertes, las principales por cardiopatía isquémica, ictus hemorrágico e ictus isquémico. En general, la presión arterial diastólica va a ser un mejor predictor de complicaciones en los pacientes jóvenes menores de 50 años, y en mayores de 60 años lo sería la sistólica, ya que pasada la mediana de edad la presión arterial diastólica suele verse disminuida por el aumento de la rigidez arterial. Y bueno, la hipertensión arterial pues rara vez se va a presentar por sí solas. Normalmente se suele acompañar de otros factores de riesgo cardiovascular como la dislipemia, la intolerancia a la glucosa, el sobrepeso, y esa agrupación metabólica lo que va a hacer es tener un efecto multiplicador sobre el riesgo cardiovascular. Son múltiples los factores que van a influir en el riesgo cardiovascular de estos pacientes con hipertensión. La mayoría de ellos, como hemos dicho, otros factores de riesgo cardiovascular ya conocidos, tanto modificables como no modificables, como el sexo, la edad, el hábito tabáquico, y de todo ello destacar también el ácido úrico, porque recientemente se ha visto que los niveles elevados de ácido úrico, por debajo de niveles que normalmente se suelen asociar con la gota,
aumenta el riesgo cardiovascular no solo en los pacientes hipertensos, sino que también en la población general, con lo cual se recomienda determinar los niveles de ácido úrico en los pacientes hipertensos. Para la evaluación del riesgo cardiovascular existen distintos métodos. Desde 2003 la Sociedad Europea de Evaluación de Riesgo Cardiovascular lo que recomienda es el sistema SCORE, que como ya hemos visto en otras ocasiones y sabéis, lo que calcula es el riesgo de sufrir una primera complicación arteriosclerótica mortal en 10 años, teniendo en cuenta la edad, el sexo del paciente, el hábito tabáquico, las cifras de colesterol y la presión arterial sistólica. Eso sí, el sistema SCORE lo que calcula es el riesgo total de sufrir una complicación aterosclerótica mortal. El riesgo total de complicaciones cardiovasculares, ya sean mortales o no mortales, se estima que es 3 veces mayor en varones, 4 veces mayor en mujeres y se encuentra entre 2 y 3 veces mayor en los ancianos, donde la probabilidad de que esa complicación aterosclerótica, de esa primera complicación aterosclerótica, sea mortal. Y bueno, se recomienda que en pacientes hipertensos con una enfermedad cardiovascular ya documentada, incluyéndose aquí la presencia de placas ateromatosas en pruebas de imagen, diabetes tipo 1, tipo 2, niveles muy altos de otros factores de riesgo individuales como una hipertensión de grado 3 o una hipercolesterolemia familiar, o bien enfermedad renal crónica moderada severa en fase 3-5, se consideran ya directamente un riesgo cardiovascular muy alto o alto en 10 años y no sería necesario realizar una estimación tan formal del riesgo cardiovascular mediante el sistema SCORE a la hora de decidir el tratamiento. Y bueno, ahora Dina os va a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Bueno, para el diagnóstico de la hipertensión arterial tenemos 3 opciones. La medida en consulta, la automedida de la presión arterial y la medida ambulatoria de la presión arterial. La medida en consulta. Nosotros como médicos, cuando recibimos a un paciente y sospechamos que pueda tener una hipertensión arterial, siempre tenemos que dejar unos minutos que el paciente descanse. Siempre tiene que estar sentado y hacer 3 mediciones separadas de 1 o 2 minutos. Nunca debemos diagnosticar una hipertensión en solamente una visita, porque sería un valor puntual y no nos dice nada sobre la presión arterial del paciente. Siempre debemos citar al paciente en siguientes consultas para valorar si realmente el paciente es hipertenso o no. Y siempre el valor de la presión arterial es el promedio de los 2 últimos valores. Otra de las opciones es el AMPA, que es la automedida de la presión arterial. Siempre lo hace el paciente o los familiares en el domicilio y recomendamos que las mediciones se hagan 7 días previos a la cita en consulta. Y siempre le decimos al paciente que se hagan 2 mediciones por la mañana separadas 1 o 2 minutos y otras 2 mediciones por la noche. Tenemos que educar al paciente y enseñarle cómo tiene que hacer las mediciones. Tiene que estar relajado, el manguito enseñarle dónde se debe de colocar y en consulta cogeremos todos esos valores que nos trae el paciente y haremos la media. El diagnóstico se hará cuando haya una presión arterial sistólica mayor de 135 miligramos de mercurio y o una presión diastólica mayor de 85. Otra opción es el mapa. En ella utilizamos un dispositivo que es programable y que hace mediciones a intervalos regulares. Se lo colocamos al paciente en consulta y se lo lleva a su casa. Preferiblemente debe ser durante 48 horas, pero es verdad que es un dispositivo muy incómodo y frecuentemente lo que se hace son dejárselo 24 horas. Es el mejor predictor de riesgo cardiovascular y dependiendo de la profundidad de la presión arterial sistólica en el descanso, se puede clasificar a los pacientes en 4 grupos. El DIPER extremo, que es cuando desciende la presión arterial más de un 20%, DIPER más de 10%, el no DIPER menos de 10% y el RISER es el que no genera un descenso de la presión arterial durante la noche.
muchos estudios han visto que los pacientes Reiser y no Dipper tienen una mayor tasa de complicaciones cardiovasculares y de mortalidad frente a los Dipper extremos y a los Dipper, incluso independientemente de la media que nos salga durante las 24 horas del estudio del paciente. Y se ha visto también que esto es igual para los hipertensos como los pacientes normotensos. ¿Cuándo haremos el diagnóstico en base al mapa? Pues cuando las medias en 24 horas sean mayor o igual a 135 de presión sistólica y mayor de 80 en la diastólica. Durante la vigilia mayor de 135 y 85 miligramos de mercurio, y durante el descanso cuando sea mayor de 120 o 70 miligramos de mercurio en la diastólica. En esta tablita enseña muy bien las 4 opciones que se nos pueden presentar en la consulta. Si nosotros en consulta tenemos a un paciente con una presión de menos de 140 y 90 de diastólica y le realizamos un mapa o le decimos que haga automediciones de la presión arterial y los valores son normales, pues podemos clasificar al paciente como un paciente normotenso. En cambio, si en consulta nos salen valores normales, pero decidimos por sospecha nuestra de que el paciente puede ser hipertenso y le realizamos un mapa o le decimos que se haga un AMPA y los valores están alterados, estamos ante una hipertensión enmascarada. En cambio, si en consulta tenemos valores alterados, pero en su casa el paciente o realizando un mapa los valores son normales, estamos ante una hipertensión de bata blanca. Y si en consulta tenemos valores alterados y los resultados del mapa nos confirman también que tiene valores alterados, sí que estaríamos ante una hipertensión sostenida. ¿Cuándo tenemos que hacer cribados de hipertensión arterial? Pues si el paciente tiene una presión arterial óptima, podríamos realizar medidas de presión arterial cada 5 años. Si estamos ante una presión arterial normal, el cribado sería cada 3 años. En cuanto a presión arterial normal alta, podríamos considerar una hipertensión enmascarada y si lo sospechamos podemos realizar un mapa o el AMPA y ya haríamos mediciones en consulta al menos una vez al año. Y cuando hay hipertensiones elevadas, en consulta citaríamos al paciente en sucesivas consultas futuras o realizaríamos una medición fuera de la consulta. Siempre que tengamos a un paciente con hipertensión arterial diagnosticada, tenemos que evaluar el daño orgánico asociado, porque el paciente puede haber estado con cifras elevadas de presión arterial durante mucho tiempo y no saberlo. Entonces eso causa daño en órganos diana, como son el cerebro, el corazón, la vista y el corazón. Para eso tenemos que hacer una anamnesis bien hecha. Tendríamos que ver cuándo se ha diagnosticado de hipertensión arterial, cuáles son las cifras de presión arterial previas del paciente, el tratamiento actual y previo que ha tenido, si el paciente ha estado previamente en tratamiento con antihipertensivos, si ha tenido adherencia o los efectos adversos que le ha podido causar la medicación. Investigar sobre los factores de riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular, dislipemia, diabetes mellitus, antecedentes familiares y siempre preguntar por síntomas derivados de hipertensión como dolor torácico, palpitaciones, claudicación, edema, cefalea, hematuria. El siguiente paso es realizar pruebas complementarias. Las más básicas son una analítica de sangre con función renal, perfil lipídico y función hepática, entre otras. La función renal nos puede indicar que el paciente esté en una insuficiencia renal por aumento de la creatinina, ver si el paciente tiene hematuria o no, y un electrocardiograma.
que nos puede dar signos de que haya una hipertrofia ventricular izquierda derivada de la hipertensión sostenida. Otras pruebas adicionales, pues si en el electrocardiograma vemos que puede tener signos de hipertrofia ventricular, pues hacer un ecocardiograma que nos lo diagnostique. Podemos hacer una ecografía carotidia para detectar la presencia de placas, una fundoscopia para detectar si hay retinopatía hipertensiva, y siempre se hará en pacientes con hipertensión grado 2 o 3. Y otras más pruebas como son el índice tobillo-brazo para ver si hay enfermedad arterial en las extremidades, hacer una ecografía abdominal para ver si hay, para evaluar la estructura renal, si hay evidencia de signos de hipertensión secundaria como puede ser un feocromocitoma o un adenoma. Ahora, ¿cómo tratamos al paciente? Tenemos dos líneas, la intervención en el estilo de vida y el tratamiento farmacológico. En las intervenciones del estilo de vida se recomienda a todos los pacientes y se basa en una dieta sana, reducir la sal al cocinar, limitar el consumo de alcohol, dejar de fumar, moderar el consumo de cafeína, realizar ejercicio físico, reducir el peso y evitar el sobrepeso, y evitar fármacos o sustancias que aumenten la presión arterial. Y siempre nos debemos recomendar remedios tradicionales a los pacientes porque no hay evidencia de ello. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos 5 grupos de fármacos principales, que son los inhibidores los inhibidores de los receptores de calcio antagonistas, los ARA2, los calcio antagonistas, los diuréticos y los beta bloqueantes. Aquí hay una tabla que me pareció interesante porque vienen los efectos adversos que pueden causar estos fármacos, cuando suspenderlos o las precauciones que tenemos que tener. Por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, siempre tenemos que tener precaución en la hiperpotasemia. Si el paciente tiene una insuficiencia renal, controlar bien el potasio y la función renal, suspenderlo ante un embarazo o ante efectos adversos como son la tos o el angioedema. En cuanto a los ARA2, se suelen utilizar casi siempre cuando hay intolerancia a los IECA. Y en cuanto a los efectos adversos y la utilidad, es casi similar a los IECA. El otro grupo son los antagonistas del calcio. En la hipertensión arterial se utilizan mucho más los dihidropiridínicos. Un efecto adverso puede ser el edema maleolar, y hay que tener mucho cuidado ante taquiarritmias y insuficiencia cardíaca con fiebre reducida. En cuanto a los diuréticos, los más utilizados son los tiacídicos. Se pueden utilizar los otros tipos de diuréticos, pero los más utilizados son las tiacidas. Siempre controlar la función renal disminuye mucho la eficacia si el filtrado glomerular está descendido a menos de 30 mililitros por minuto, y las contraindicaciones casi siempre son la gota, y no se asocia con betabloqueantes porque puede enmascarar la hipoglucemia en diabéticos. Hay otros diuréticos como los diuréticos de asa, los ahorradores de potasio y los antagonistas de la aldosterona. La espironolactona es de elección cuando hay hipertensión resistente. Y los betabloqueantes en la hipertensión arterial se utilizan ante situaciones especiales como pacientes con angina de pecho, pacientes con insuficiencia cardíaca con fiebre reducida. Es cuando se utilizan más los betabloqueantes. Hay otros fármacos de segunda línea, como son los antagonistas de receptores alfa-adrenérgicos, los adrenérgicos de acción central o los vasodilatadores directos, y estos se utilizan casi siempre cuando en una hipertensión resistente que ya utilizamos la espironolactona, el paciente
o no tolera bien la espironolactona, pues se utilizan estos fármacos. Cuando iniciamos el tratamiento farmacológico, pues tenemos que tener en cuenta que todos los pacientes van a tener intervenciones en el estilo de vida y siempre tener en cuenta el grado de hipertensión arterial del paciente y el factor de riesgo cardiovascular de nuestro paciente. En personas con tensión arterial normal alta, vamos a considerar el tratamiento farmacológico en pacientes con riesgo muy alto y enfermedad cardiovascular, especialmente enfermedad coronaria. En los mismos pacientes con un riesgo bajo no se consideraría el tratamiento farmacológico. Esperaríamos que 3 a 6 meses la implementación de las intervenciones en el estilo de vida, y si ya a pesar de eso no vemos que sigue con presiones arteriales elevadas, pues sí realizaríamos tratamiento farmacológico. En grado 1, tratamiento farmacológico de inmediato siempre en pacientes con riesgo alto o muy alto, y pacientes con riesgo bajo sin enfermedad cardiovascular o enfermedad de órgano diana esperaríamos unos 3 a 6 meses las intervenciones del estilo de vida, y ya si no se controla pues sí implementaríamos el tratamiento farmacológico. En la hipertensión de grado 2 y 3 siempre hay combinación de intervenciones de estilo de vida con tratamiento farmacológico, y tendríamos que ponernos el objetivo de control de presión arterial en los primeros 3 meses. ¿Cómo trato al paciente? ¿Qué fármacos utilizo? ¿Utilizo combinación de fármacos o monoterapia? Pues la monoterapia la consideraríamos solamente en hipertensión arterial grado 1 con una presión sistólica menor de 150 y en pacientes con riesgo bajo o pacientes ancianos. Decir que la edad no es un indicador de suspender o tratamiento antihipertensivo. Podemos tener un paciente de 80 años y no por la edad no querer ponerle tratamiento hipertensivo por miedo a que genere efectos adversos o haga hipotensiones. Al resto de pacientes sí iniciaríamos un tratamiento con una combinación doble, y siempre se aconseja que se utilice un comprimido para mejorar la adherencia terapéutica. Las combinaciones más frecuentes son IECA o ARA2 más un calcio antagonista o un diurético. Ya la elección de uno u otro lo haríamos en base a las características de nuestro paciente. Siempre empezamos con dosis bajas de fármaco, y si ya a pesar de eso no se controla la presión arterial, haríamos una combinación triple, siempre en un comprimido. Combinaríamos un IECA o un ARA2 más un calcio antagonista y un diurético. Si a pesar de eso no controlamos la presión arterial, se clasificaría como hipertensión resistente y añadiríamos la espironolactona siempre a dosis baja. Otro diurético, pero casi siempre se añade la espironolactona. Si el paciente fuese intolerante, añadiríamos un bloqueador alfa o un bloqueador beta, y consideraríamos derivar al paciente para más estudios. Un caso especial es la hipertensión y la enfermedad renal crónica. El manejo es casi similar, pero lo que se ha visto es que en pacientes con enfermedad renal crónica es beneficioso implementar un IECA o un ARA2 porque son renos protectores y disminuyen la proteinuria. Por lo demás el manejo es casi similar. Y en la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, el tratamiento inicial, según las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, podríamos implementar un IECA o un ARA2, pero sería mejor un fármaco como el sacubitril y el valsartán, y un diurético y un beta bloqueante de inicio. Y ya si con eso no se controla la presión arterial,
añadiríamos otro diurético como la espironolactona. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento hipotensor? Pues sería reducir en todos los pacientes la presión arterial por debajo a 140-90 miligramos de mercurio. Si se tolera bien, podríamos hasta descenderla a 130-80. En pacientes mayores de 65, siempre que lo toleren, el objetivo sería una presión arterial entre 130 y 140 y una presión arterial diastólica en menos de 80. En las personas mayores siempre no sé muy restrictivo y siempre se deja que tenga una presiones arteriales un poco más alta. ¿Qué hacemos si nuestro paciente, a pesar de todo, no está controlado? Se definiría como que a pesar de triple terapia, con un diurético no se logran cifras de presión arterial sistólica menor de 140 y diastólica menor de 90. Siempre antes de etiquetar a un paciente como con hipertensión resistente, tenemos que confirmar que haya adherencia al tratamiento, cerciorarnos de que las cifras están elevadas mediante realización de un AMPA o un MAPA y descartar causas de hipertensión secundaria. ¿Cómo haríamos este paciente? Podríamos reforzar aún más las intervenciones en el estilo de vida, la adición de otros fármacos como la espironolactona o la eplerenona y la derivación al hospital para estudios complementarios. Este es un esquemilla que resume lo que he dicho anteriormente. ¿Cuándo hacemos el seguimiento? Pues cuando iniciamos el tratamiento farmacológico es aconsejable hacer controles cada 1 o 2 semanas para comprobar que las cifras de presión arterial están en rango normal, que haya adherencia terapéutica, valorar si hay efectos adversos y actuar en consecuencia intensificando o modificando el tratamiento. Una vez que ya tenemos controlada la presión arterial del paciente, pues podríamos citar al paciente cada 3 o 6 meses para supervisarlo. ¿Y cuándo derivamos al paciente al hospital? Pues cuando sospechamos de que haya una hipertensión secundaria, de que el paciente tenga una hipertensión resistente o refractaria, a pesar de tratamiento óptimo, y en mujeres con hipertensión en el embarazo. Y esta es la bibliografía y nada más. Esto es todo.